Introducción a la tradición. La tradición unánime o primordial es un corpus de fundamentos y de conocimientos que han sido reiterados por los diferentes pueblos de la humanidad en distintas latitudes y tiempos. Este conocimiento se expresó en variados lenguajes simbólicos que fueron revelados a sabios de todos los pueblos. Los elementos o medios para plasmar estos símbolos y sus energías sutiles han sido variados. Se cuenta con el estudio de los planetas y las estrellas, la astrología, esto digamos en lo alto, en tanto que en lo bajo se tiene el arte de la transmutación, la alquimia, para lo cual es necesario el estudio de los 4 elementos y los 3 principios. Este corpus de ideas fue tomando múltiples y variables formas, pero en contenido permaneció y permanece igual hasta nuestros días. Los 4 elementos no son estados físicos, sino estados sutiles del ser y de todas las cosas en el mundo de la manifestación. La espiral que conforma los 7 planetas tradicionales, donde se puede ver el sistema geocéntrico y los llamados planetas interiores y exteriores. La tradición en Occidente. En Occidente se derivó una rama de este tronco fundamental a la que se ha conocido como tradición hermética, debido al nombre de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. Hermes es una entidad mensajera entre los dioses y los hombres, un espíritu intermediario, un curador de cuerpos y almas, un psicopompos. Se le atribuye la tabla de Esmeralda y se le relaciona con el Mercurio romano. En Egipto con Tot, Enoc y Elías para los hebreos, e incluso con Quetzalcóatl o Cuculcán para los mesoamericanos. Mercurio lleva consigo, entre otros elementos, el caduceo, símbolo del eje y de las 2 corrientes que se enroscan en él. Se afirma que Mercurio logró que estas 2 serpientes que luchaban entre sí se unieran alrededor de la vara. Se trata de 2 principios aparentemente opuestos, pero que, sobrepasando la barrera de las formas, son complementarios. El cielo y la tierra, lo fijo y lo volátil, lo masculino y lo femenino, el día y la noche, azufre y mercurio, y en el centro la vara o eje que no hace sino disolver lo fijo y fijar lo volátil, uniéndolos, es decir, materializando el espíritu y espiritualizando la materia. Caduceus, de Querikeion, procede del verbo kerikeio, que significa publicar o anunciar. Para los alquimistas, el papel anunciador del caduceo se debe a su asociación con la estrella de 6 puntas, conjunción de los triángulos del fuego y del agua, sello de Salomón o estrella de David, y que en realidad contiene a los 4 elementos y reúne a los opuestos. También por esto se relaciona al caduceo con el gallo, ya que nos anuncia el día y con él la llegada del sol. Los galos consagraban este animal precisamente a Mercurio, y recordemos que en la antigüedad esta ave se inmolaba a Príapo y a Esculapio para obtener la curación de los enfermos. El caduceo continúa siendo el símbolo de médicos y farmacéuticos, aunque muchos de estos ignoren su significado. La tradición hermética pasó paulatinamente a formar parte de otras organizaciones iniciáticas para que todo su legado y conocimiento no se perdiera. Ya en Medio Oriente se sumó o integró a diversas doctrinas como el sufismo. En tanto en Occidente se pasó a integrar a la masonería operativa, al compañerazgo y 2 o 3 vertientes más, sobrevivientes de las sedes caballerescas como los fieles de amor a la cual perteneció el poeta Dante. La importancia del lenguaje simbólico. Los símbolos se fueron plasmando de varias maneras. En el arte a través de la danza, la música, la pintura y el grabado. Y en las ciencias por medio de la ciencia de los números, alquimia, astrología y cábala o tarot, entre otros. También se plasmaron a través de libros sagrados con sus diferentes letras y números. Estos variados símbolos operan como despertadores de capas sensibles y profundas en el ser humano. Por medio de la contemplación, la reflexión, el estudio y el silencio, el hombre se percató que podía acceder a realidades de otro orden en la naturaleza, del cosmos y de su propio ser.
Los símbolos tienen entonces la virtud de podernos conducir a regiones sobrenaturales y suprahumanas. El hombre es un símbolo por excelencia, pues no somos ni pura razón ni pura sensibilidad. Lo simbólico permite que el mundo de arriba se haga presente en el mundo de abajo. Esta es la misión ontológica de la noción alma del mundo, la cual recoge los sentidos del mundo simbólico, del mundo de las imágenes, es decir, del ámbito de la imaginación. Esto no es sinónimo de fantasear, sino de producir una imagen, un símbolo que va a representar una idea para así corporalizarla. La vivencia de lo simbólico se nos muestra como la unión de la aparente escisión entre espíritu y cuerpo, o entre sensibilidad e intelección, que nos ha hecho creer el racionalismo y sus múltiples pero limitadas aplicaciones. El símbolo traduce, interpreta y sobre todo representa, porque lo contiene a lo espiritual en función de una conciencia, de un intermediario que somos cada uno de nosotros en cuanto entramos en contacto con él. El símbolo tiene una tarea funcional, no dogmática, y es en relación siempre de una conciencia, individuo, que es quien lo vive, experimenta e interpreta. Cada vez que una conciencia actualiza e interpreta un símbolo, se da una epifanía y vuelve a suceder el evento simbolizado, no en la historia lineal, sino en el alma de cada quien y por ende en un ámbito sagrado. Es decir, el símbolo nos alimenta y nos inyecta su energía. Su sutil pero profundo trabajo penetra en cada rincón de nuestro ser y comenzamos a despertar e iniciar el camino de retorno. El símbolo se nos muestra entonces como una posibilidad en donde se superan obstáculos de la dualidad, pues no niega ni la verdad de la metafísica ni la verdad del acontecer histórico. Lo que atañe más profundamente al alma humana, lo que responde a la especificidad del ser humano, no es ni lo uno ni lo otro, pues el alma es vivencia de símbolos. Estos son el tiempo y el espacio de ella misma. Entre el ámbito de lo simbólico y el alma que lo vive existe una correlación, de tal manera que hay una metafísica específica. No nos proponemos entrar a teorías personales ni a innovar. Antes que nada, nuestro propósito será apegarnos lo más posible a este corpus de ideas que emanan de la tradición primordial. E iremos viendo que, más bien, es necesario reiterar, estudiar y recordar los símbolos para que podamos entender su verdadero significado, el cual se ha mantenido invariable e inmutable a través de la historia. Lo esotérico y exotérico. Comentemos entonces las concepciones de lo que la tradición entiende por esotérico y exotérico. Lo esotérico del símbolo es lo interno e invisible, una energía oculta en el interior del mismo, lo que el propio símbolo sintetiza y concreta. Lo exotérico es la parte exterior, el ropaje formal, su cara brillante, variable y notoria. Como cualquier par de opuestos, es preciso unirlos para alcanzar su real comprensión. Sin embargo, es importante resaltar que lo esotérico es anterior y jerárquicamente superior, pues es lo que le da sentido a lo externo y visible. Lo exotérico varía en el tiempo y el espacio, de ahí las diferentes formas que observamos en las distintas culturas y en las diversas épocas. Una misma energía esotérica tomará indefinidos ropajes exotéricos para penetrar al interior de nuestro ser sin que su contenido se altere en modo alguno. Lo esotérico permanece invariable en una región profunda que se halla más allá de los sentidos. La invitación es a recuperar, mediante la tradición, la conexión con el centro original e inmutable del que todas las formas exotéricas emanan. Para ello, es necesario introducirnos, mediante la vía simbólica, a regiones interiores y secretas del ser, a la realidad metafísica donde se encuentra la suprema identidad de todas esas tradiciones y de nosotros mismos. Los símbolos los hallaremos expandidos unánimemente en la historia y veremos cómo han sido empleados como vehículos de autoconocimiento. El arte por excelencia
es el arte de conocerse a sí mismo. Resulta indispensable estudiar y repasar los símbolos, pero no con métodos analíticos y discursivos exclusivos del racionalismo, sino apelando a la intuición superior, el intelecto puro, único capaz de producir un conocimiento directo y sintético de las ideas metafísicas que los símbolos contienen. Sin embargo, ver un fin en el símbolo mismo sería caer en tentaciones de la superstición y de la idolatría. El símbolo es un medio efectivo que nos posibilita de manera directa y a la vez sutil el restablecimiento de esa parte sensible, que de no ser por su mediación sería difícilmente expresable, experimentable y vivenciable. Debemos provocar el nacimiento de una verdadera vacuidad de la mente para que las energías sutiles penetren en nuestro interior. El reto es, después, construir nuevos esquemas mentales y vivenciales capaces de conocer lo arquetípico con lo que finalmente nos identificaremos. Es necesaria una amalgama entre estudio, que no trabajo meramente teórico, y un cambio real de conciencia que escapa a fórmulas supersticiosas y moralinas, donde la forma es reina. No confundamos lo espiritual con lo sentimental, lo psicológico con el alma y hasta lo moral con lo bello. El símbolo promoverá potencialidades dormidas en cada uno de nosotros y en variadas dimensiones del ser universal. Esta es la tarea del símbolo sagrado cuando se imprime en nuestro interior: promover imágenes y visiones, actuar de modo efectivo y posibilitar el conocimiento de otros estados de la conciencia y del ser. La iniciación. Por ello, la importancia de la iniciación, que ocurre justamente cuando logramos salir de lo amorfo del mundo profano e ingresamos en el interior del templo o caverna, y que de una manera contundente todo ello ocurre al interior de la organización iniciática. Ahí precisamente comienza un proceso de transmutación interior. El neófito, la nueva planta, deberá pasar todas las pruebas y trabajos que le sean impuestos en los diversos niveles. Conocerá los mitos, los ritos y la cosmogonía. Saldrá liberado, regenerado por la injerencia del cosmos o templo que lo conectará con el mundo verdadero. El mito es un símbolo que se transmite por medio de la palabra, es un relato de dioses y héroes a ser imitado por los hombres. El rito dramatiza el mito y perpetuamente lo actualiza, es decir, pone en movimiento al símbolo y vivifica al mito. Símbolo, mito y rito conforman un solo conjunto. Las organizaciones iniciáticas efectivizan estos tres elementos y lo que ejecutan no son ceremonias, sino rituales. La iniciación, entonces, es el gesto simbólico de un despertar espiritual y de una toma de conciencia que reorienta el sentido completo de todas las cosas particulares a un fin y a un origen único y universal. Es un proceso similar al nacimiento de una planta o un árbol, imagen, por cierto, del eje que comunica los distintos estados del ser entre sí con su principio o unidad. En este nacimiento la semilla sería como los nuevos principios, el cuidado y los alimentos vendrían a ser la enseñanza tradicional y el agua la gracia espiritual que vivifica al hombre nuevo. Esta transmutación de las energías personales es un camino que le toca a uno mismo y por ende nos tendremos que hacer cargo de lo que más nos gusta como de lo que más nos duele. La transformación o el paso más allá de las formas es virtud espiritual, implícita en los símbolos o en la concepción simbólica que plasmamos o actualizamos de modo ritual, para lo cual ejecutar este acto se torne necesario la iniciación. Hay que mantener un fuego continuo y suave. El hombre que ama el conocimiento ha de saber que las figuras que trazan los símbolos se refieren a una realidad simultánea y trascendente, y que al mismo tiempo se da en forma inmanente en el corazón de aquel que los visita. Los símbolos, mitos y ritos generan y apoyan la certeza de una realidad interna y oculta en nuestro corazón, conduciéndonos al nombrar y señalar la naturaleza de las cosas. Los símbolos son vehículos que nos llevan al conocimiento, que se identifica y es uno con el ser.
Si suponemos que conocemos todo, nos negamos la posibilidad de asombro, de un manantial que siempre brota en el presente, del cual se bebe cuando se tiene sed. Nada como acercarse nuevo para darse cuenta de cómo una descripción no es sino la consecuencia de una actitud frente al mundo y a nosotros mismos. Todo lo hemos aprendido. Conocemos al mundo a través de un medio con el que más o menos nos identificamos. Es necesario, entonces, desaprender las lecturas parcializadas de la vida para concedernos la oportunidad de encontrarnos con nuestro propio ser y nuestro centro. No se trata de aprender una nueva descripción, sino de dejar de obstruir la identidad entre el ser y el conocer, para lo cual será necesario dejar de suponer, aunque sea por un instante, y olvidar por un suspiro nuestro reflejo relativo, comenzando de nuevo a deletrear las páginas del libro de la vida. El uno y sus múltiples, un ejemplo de utilización de los símbolos. Hemos comentado que uno de los símbolos más abarcantes y contundentes lo puede ser el círculo. Ello no omite la importancia de otros más, como pueden ser el triángulo, la estrella de 5 o 6 puntas, el esvástica, la caverna y el corazón, y tantos otros. Queremos ahora hablar de la relación cognitiva y causal entre el uno y los muchos, o como diría Plotino, los muchos que son uno, el uno que es múltiple. La divinidad tiene en todas partes una misma forma, el punto, es decir, es perfectamente simple, pero tiene múltiples nombres, la periferia, cuya aplicación es propiamente del perceptor y no de él. Según él es percibido, así es nombrado. Rig Veda 5.44.6. El mismo es todos los dioses. Bradaranyaka Upanishad 2.5.19. Según se le considera, en eso se convierte. Shatapatha Brahmana 10.5.2.20. Este diagrama representa el universo. Los círculos son niveles cualesquiera de referencia individual e intelectual o humano y angélico u otros. La totalidad de los mundos, así representada, corresponde al conjunto de todas las posibilidades de manifestación, tanto formales como informales. Es decir, es un conjunto dado de posibilidades de una cierta modalidad dada. El océano infinito de todas las posibilidades está representado por la superficie del fondo que interpenetra y al mismo tiempo transciende la extensión indefinida del universo finito representado por el diagrama. La superficie ilimitada de la diapositiva no se ve afectada por la extensión o desaparición de dicho diagrama y que pudiera tener otra posición determinada, n número de posibilidades en n número de posiciones. Cada radio o rayo luminoso representa la totalidad del ser de una conciencia individual y su intersección con cualesquiera de las circunferencias sería una operación de esa conciencia en ese nivel de referencia. Cada punto de intersección forma así el centro de un mundo menor, representado a su vez por otro círculo, donde todos los puntos secundarios conectan a su vez con el punto principal de ese plano o mundo mayor. El centro único, como todo el diagrama, no tiene posición determinada en su entorno, pues la posición solo tiene sentido sobre o en el interior de la circunferencia. Y así como los puntos que, en número indefinido, constituyen la superficie de un número indefinido de esferas concéntricas, representan los puntos de vista de los sujetos individuales cognoscentes. Así el punto único del que proceden todos los radios y hacia el que todos convergen, representa una conciencia omnisciente y supraindividual. Tal punto único es, metafísicamente, el primer principio, y teológicamente, Dios en su aspecto inteligible, el sol o la luz celestial. Por su parte, el entorno a la diapositiva toda es a la vez inmanente y trascendente, pero también indiferente e intrascendente. Es la divinidad o la tiniebla divina. Es obvio que a cada punto de la circunferencia exterior le corresponde otro análogo en la circunferencia interior, con la diferencia de que en esta última los puntos están más próximos entre sí. Los puntos no es que desaparezcan, sino que conforme más próximos entre sí, van coincidiendo hasta llegar a una unidad simple. O dicho de otra forma,
Todos los radios, todos los principios individuales, en su total extensión, están representados en su centro común, in principio. Principio que trasciende el número, que es una sustancia simple y al mismo tiempo poseedora de una naturaleza múltiple, un punto único y, sin embargo, origen particular y específico de cada radio, de cada punto y de cada círculo secundarios. En él están todos los seres y el ojo que vigila, el intelecto y la expiración es la estancia de todo fenómeno. Él conoce todo por ser todo su reflejo. En otras palabras, su conocimiento de las cosas no deriva de ellas objetivamente y post factum, sino de su semejanza previa en el espejo de su propio intelecto. El Supremo como unidad autocontenida no tiene efectos que deriven de él, pero la unidad de la potencia es tal que acuerda la multiplicidad de su ser a otro principio por el cual ella es todas las cosas. Plotino 4.4.1. Conforme es mayor el acercamiento al punto principal, mayor es la unión entre conocedor y conocido. El acto de ser que recitan las palabras «Yo soy el que soy», «Yo soy Brahman», que siendo una expresión de total autoabsorción, se convierte desde un punto de vista exterior en el acto de creación, que es al mismo tiempo generación y creación intelectual. Nuestro querido Eriugena lo dirá así. Dios no sabe qué es en sí mismo, pues no es ningún qué, y esa ignorancia sobrepasa todo conocimiento. El Hijo o el Sol es así la forma única que es forma de muy diferentes cosas. Eckhart. El arar el camino es pasar de un estado a otro, únicamente hay que estar cierto que el proceder es de la periferia hacia el centro principal y no que uno se esté alejando de la meta. No en balde el ganado representa en el RG Veda las potencialidades de todo tipo no realizadas y de las que los principios de procesión desean tomar posesión efectiva. Cuando se afirma que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, no es porque Dios se le parezca, sino que la idea hombre está presente en su conciencia y en su ser. Esto último se puede observar fácilmente en nuestro diagrama por la correspondencia de círculo con círculo y de punto con punto, como aquel mundo es a semejanza de este mundo a semejanza de aquel. AB 8.2. La existencia misma de los radios o rayos se torna impensable si abstraemos el punto luminoso central. Esta relación evidentemente no es recíproca. Dios o el ser es la causa común del devenir de todos los seres, pero no inmediatamente de las distinciones que lo diferencian, distinciones que son determinadas por las obras diversas inherentes a las personalidades respectivas. Shankaracharya, comentario al VS 2.1, 32, 35. La doctrina de la tradición unánime hace a cada criatura la fuente y el portador, no de su propio ser, sino de su propio destino, y tal es el libre albedrío, aunque éste sea de hecho un estado de esclavitud. Como es la armonía, así también es el sonido o tono de voz eterna, santo en lo santo, perverso en lo perverso. Jacob Boehme, Signatura Rerum 16.6-7, o con Boecio. Cuanto más próxima está una cosa a la mente suprema, menos encadenada está al destino. Agni tiene innumerables vidas o hipóstasis, tantas como seres vivos existen, para cada uno de los cuales él es una presencia total, como hemos visto en el diagrama, y cada uno participa de él según sus capacidades y entereza en el camino, pues aunque todo es ofrecido, el recipiente solo puede recibir según su capacidad. Plotino 6.4.3. Los nombres o númenos de las cosas son además perpetuos y a este respecto diferentes de las cosas mismas en su manifestación contingente. Cuando un hombre muere, lo que no sale de él es su nombre, que no tiene fin, BU 3.2.12. No obstante, la liberación, diferente de la salvación, no consiste en ser perpetuo e idealmente uno mismo. La liberación en su sentido pleno es liberación no sólo de un devenir fenoménico, sino de cualquier determinación nouménica.
El ciclo que para el caminante debe de comenzar con el descubrimiento del nombre, para el comprensor debe de terminar en el silencio, donde ningún nombre se pronuncia, nadie es nombrado y nadie recordado. Allí nadie tiene conocimiento de quién entra o de quién es tal o cual. Rumo. Señor, mi felicidad reside en que nunca me recuerdes. Eckhart. Lo metafísico. En todo esto hay un misterio que tiene que ver con lo que siempre será inexpresable, inefable, inaprensible para cualquier discurso, y es lo mismo que hace de los símbolos, mitos y ritos el modo apropiado de su expresión. El hombre, como símbolo en movimiento, con un centro inalterable, no solo puede leerlos, sino identificarse plenamente con lo que está más allá de ellos. He aquí el camino del verdadero esoterismo y la liberación toda. Es decir, todo verdadero conocimiento es un reconocimiento, una reminiscencia o memoria virtual, como diría Platón, de una noción latente, de una realidad íntima y secreta que nos concierne desde siempre.